Good morning, everybody. It's great to have you guys in the house of the Lord. Let's start praising our King. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Holy Spirit, hearts are yearning for you. We long for you. When we sing you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Watching upon our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound. Hear the sound of our returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Are washed away. Hosanna, Hosanna. Tú eres el Dios que salvas, digno de toda adoración. Hosanna, Hosanna. Por en nosotros, Jesús, bienvenido en este lugar. Hosanna, Hosanna. Tú eres el Dios que salvas, digno de toda adoración. Hosanna, Hosanna. Por en nosotros, Jesús, bienvenido en este lugar. This next song is called You Say That You Love Me, and there's no better example of that than 1 John chapter 4, verses 9 and 10. Primera Juan, capítulo 4, 9 y 10, que dice, In this the love of God was manifested toward us, that God has sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. And this is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. No greater expression of love than that, brothers. Ningún mejor ejemplo del amor que eso, que él mandó a su Hijo unigénito, que sea la propiciación por nuestros pecados. Cantemos juntos. Me dices que me amas cuando escucho llover. Me dices que me amas con un atardecer. Lo dice en su palabra con las olas del mar. Lo dice en la mañana con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo
se extendirá, así tan grande es tu amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies, me dicen que me ama una y otra vez, me dicen que me ama y que conmigo quiere estar, me dicen que me busca cuando salgo yo a pasar, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me buscas cuando salgo ya a pasar. Y ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Padre Santo, te damos tanta gracia, porque todo en tu palabra indica que tú nos amas. No hay señal más grande que el Calvario, Señor, y como tú derramaste tu sangre ahí por nuestro pecado, Señor. Todo para que nosotros un día pudiéramos volver a tener comunión que nosotros perdimos. Gracias, Señor, porque sin ti, ¿dónde estuviéramos? Sabemos que tú estás en control, en medio de toda dificultad. Y esperamos, Señor, que nosotros podamos enfocarnos siempre en ese amor perfecto, justo que tú tienes. Tú eres creador de vida, dador de vida, pero también sustentador. Que nunca se nos olvide eso, Señor. Y que no se nos olvide ese sacrificio inmenso que hiciste en esa cruz. Nunca, ninguna de estos hermanos de esta iglesia, que siempre puede proclamar que tú nos amaste así. Y que otros pueden llegar a conocerte así como nosotros también te hemos conocido. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nosotros pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar. You guys may be seated. Right. Con respecto a los anuncios, everything is going to stay as usual for this week. No hay ningún anuncio especial. Eso significa que los miércoles, el servicio aquí en la iglesia, 7:30. Los jueves, el servicio aquí de los Robles, también aquí en el templo, eso a las 5:30, ¿no? Los Robles, 5 de la tarde. Los viernes los jóvenes y los domingos aquí empezando a las 10:15 este servicio, a las 11 de la mañana el segundo servicio. So as far as announcements, everything stays the same, which means Wednesday night services right here 7:30, Thursday nights for the Robles 5 o'clock, Friday night youth group as usual, and Sunday mornings here at 9:45 for the first service, 11 o'clock for the second service. Estamos bien alegres de que ustedes estén aquí con nosotros. We're so grateful to have you guys here. Y siempre les recuerdo que quisiera traer una ofrenda. Whoever wants to bring an offering, you're more than welcome to come up here during the service and do that. Pueden traerlo en cualquier momento durante el servicio, ¿ok? Con eso vamos a tener la lectura bíblica y vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra de Dios. The Word of God says, by faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Y en español dice, vamos a decirlo todos juntos, podemos decirlo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dear Heavenly Father, God, we thank you for this day that you've given us, Father. Just come here and recognize what you have done for us, Lord, and just worship the King of all kings, Father. Father, undeserving of this love that you've given us, Lord, but you give it to us unconditionally. Father, we love you, and we hope that this day may go to glorify your name. In the name of Jesus, amen. Y así mismo vamos a ir cantando que libres somos. We're free in Him who made us free.
things, we know that, and above all kings, that He is and He remains above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. To and here before the world, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what crucified, lay behind His soul, He lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, not of me, above all powers, above all things, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were there before the world, above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure crucified, lay behind His soul, to live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me, above all. Thank you, God, because you thought about us, Lord, above all. Porque aun cuando tú estabas siendo crucificado, Señor, when your hands were being nailed to that cross, you were saying, Father, forgive them because they do not know what they're doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación es gratuita, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos la das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por lo bueno que seguirás siendo, Señor. Sé con tu iglesia, sé con tu pueblo de Israel, Señor. Sé con esta nación, Señor, pero mayormente sé con tu iglesia, Señor, y que pueda seguir siendo una luz para el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.
nuevamente retomar nuestros servicios acá en el templo. La semana pasada estuvimos cerrados físicamente, ¿verdad? La reunión acá de adoración por causa del COVID. I'm sorry, siempre se me olvida que hay que traducir. It's great having you guys. Last week we weren't able to be here in person due to COVID restrictions, but it's great having you. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Los números han bajado drásticamente durante esta semana. The numbers have greatly decreased this week. La semana pasada estábamos hablando de 20,000 casos diarios, ya esta semana estamos hablando de 12,000 nada más. Last week it was 20,000 daily confirmed cases. Now it's down to about 10, 12. Y confiamos en el Señor y sabemos que el problema de la vacuna está avanzando, We trust in the Lord and we know that the vaccine is moving along, pero la iglesia debe de continuar. but the church should continue. La obra continúa. The work continues. Así que un saludo a todos los que nos están mirando también a través de las redes sociales. So a special greeting to all those watching us through social media. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de héroes de la fe. And today we continue on our series, Heroes of the Faith. Vamos a el cuarto sermón. We're on the fourth sermon. La semana pasada, aunque di el servicio desde mi oficina, Last week, even though I held service from my office, estaba hablando acerca de Enoch. I spoke about Enoch. La Biblia dice que era el séptimo desde Adán The Bible says that he was the seventh from Adam, y un hombre que alcanzó testimonio de agradar a Dios por haber caminado con él. and a man who reached good testimony with God for having walked with him. Aprendimos basado en este ejemplo lo que nos dice el autor de Hebreos, We learned based on this example what the author of Hebrews says. que sin fe es imposible agradar a Dios, Without faith, it is impossible to please him, God. porque es necesario que el que se acerca a Dios For he who comes to God crea que Dios le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. must believe that he is and that he is rewarder of those who diligently seek him. Yo espero que usted haya escuchado el sermón a través de las redes, I hope you guys saw the sermon, porque hoy continuamos al próximo personaje que nos quiere presentar el autor de Hebreos. because today we continue with the next hero of the faith. Y ese personaje que nos toca hoy, ¿verdad? Y que alcanza buen testimonio por la fe es Noé. And this next person is Noah. Y yo creo que casi todo el mundo ha escuchado acerca de Noé. And I think everyone's pretty much heard about Noah. Noé es famoso y su historia acerca del arca también. His story with the ark, that's super famous. Él construye un arca para salvarse con su familia en el diluvio que Dios trajo como un juicio. He builds this ark to save himself from the flood that God brought because of his justice, his wrath. ¿Quién no ha visto, verdad, esas ilustraciones? Who hasn't seen an illustration of that? Esas ilustraciones de los animalitos subiendo al arca, The animals going up into the ark, que van allí por una parejita, 2 jirafitas, 2 leones. 2x2 couples, giraffes, rhinos. Se han hecho muchas series, muchas películas, There's been movies, series made out of this. muchos documentales y muchas cosas alrededor de esta historia. Documentaries, a lot of things about this story. Esta es una historia que usted la puede encontrar en el libro de Génesis. A story that can be found in Genesis, Está ahí entre el capítulo 6 y el capítulo 10. between chapter 6 and 10. Y hay muchísimos aspectos para meditar en la historia de Noé y el arca. And there's so many aspects that we could talk about. Incluso muchos han cuestionado la veracidad de estos hechos. In fact, a lot of people have questioned the veracity, the truthfulness about this. Y lo hacen basándose en razonamientos científicos, And they do this based on scientific reasons, conocimientos de meteorología. knowing what they know about meteorology. Pero yo tengo que decir que esta historia es real y verdadera, But I have to say this is a true story porque la palabra de Dios es verdad absoluta. because the word of God is absolute truth. Y yo no pretendo en este sermón resolver el asunto And I don't pretend today to resolve de si los animales cabían o no cabían en el arca, whether or not the animals fit or not into the ark, si realmente estaban todos los animales o habían solo algunos. if all were there or some were missing. No pretendo entrar en esta mañana en el debate de dónde salió tanta agua para el diluvio. Or debate from where all this water came from. Yo quiero concentrarme en lo que dice el autor de Hebreo acerca de Noé. I just want to concentrate on what the author of Hebrews says about Noah. Por eso le invito a volver allí a nuestra lectura devocional, Hebreos 11:7. So let's go back to our devotional, Hebrews 11:7. Dice la palabra de Dios: The word of God says, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Y de ese texto vamos a sacar 3 puntos para meditar en esta mañana. And out of that, we're going to discuss 3 main points. El primero, First, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. by faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household. Segundo, Secondly, por esa fe condenó al mundo. by which he condemned the world. Tercero, And lastly, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. and became heir of the righteousness which is according to faith. 3 cosas importantes para mirar en esta mañana. 3 important things to discuss. Vamos a entrar ahí en ese primer punto, ¿verdad? So, first point, Dice la palabra que cuando Noé fue advertido por Dios it says that when he was divinely warned by God acerca de algo que no se veía, of things not yet seen, con temor, él preparó el arca en que su casa se salvase. he moved with godly fear and prepared an ark for the saving of his household. Y como los demás personajes que están en este capítulo de Hebreos, And just like the other people who have been presented in this chapter, Noé es introducido con la frase por la fe. he's introduced the same way, by faith. Y esa es la cualidad que quiere el autor que sea notada en este hombre. That's the quality that the author wants us to know about this man. La fe de Noé lo llevó a actuar ante una advertencia de Dios. That faith moved him to react to a warning from God. Hace que este hombre se mueva para prepararse para algo que vendrá. Moved to the point of preparing to something that will come. Algo que dice la palabra no se veía, Something that it says not yet seen, pero que ciertamente llegará y debe de esperarlo. but that certainly will come and that he should be ready for it. Y este actuar de Noé And this action by him, encaja perfectamente en la descripción de fe que da el autor de Hebreo. and encapsulate perfectly the description of faith that the author gives Lo hace al principio de este capítulo. at the beginning of this chapter. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La noticia de un diluvio, This news of this flood, un juicio en forma de diluvio, judgment in the form of a flood, que va a destruir todo lo que está vivo, that's going to destroy every living thing. no es una noticia fácil de procesar. That's not going to be something easy to process. Póngase por un momento en los zapatos de este hombre, ¿verdad? Let's get in his shoes. Mucho más si esta noticia encierra que hay una sola opción para salvarse. Much more so that this news gives only one option for safety. La única opción de salvación para Noé era construir un arca. The only way he could get saved is by building an ark. Así que Noé recibe una noticia difícil So it was a hard news donde solo hay una opción de salvación. with only one option to get out of it. ¿Qué pensaría usted si usted fuera Noé y estuviera en sus zapatos? How would you react if you were him? And Nosotros diríamos, no, nosotros fuéramos igual que Noé, obedientes. we'd probably all say, yeah, we're going to be just like him and obey. ¿Qué pensarían la gente o las personas del tiempo de Noé cuando vieron a Noé construir un arca? What would the people from Noah's time think when they see this man building this ark? Póngase en los zapatos de Noé. Think about it. Get in his ¿Saben? shoes. Nosotros tenemos una noticia de que este mundo también se va a acabar. We have noticed that this world too will come to an end one day. Cuando el apóstol Pedro habla en su carta, When Peter talks in his letter, dice que Dios destruyó una vez al mundo por agua he says that once he destroyed the world through the flood, y que por esa misma palabra este mundo está reservado para una segunda destrucción por fuego. and that through that same word, this world is reserved to be destroyed by fire again one day. Así como Dios juzgó una vez al mundo en el diluvio, In the same way he judged the world in the flood, Dios juzgará una vez al mundo, otra vez al mundo en el regreso de Cristo. he's going to judge them once again upon Christ's return. Y hay una sola manera también de salvarse, And again, there's only one way to get saved, y es a través de la fe en Cristo Jesús. through faith in the Son, Jesus Christ. Y la única manera que tiene de salvarse Noé, And the only way Noah could be saved, él y su familia, him and his family, es creyéndole a este aviso de Dios is believing this warning by God y preparando un arca.
and preparing this ark. Pero, ¿qué pensarían la gente de aquel tiempo sobre Noé? But what would those people say about Noah? Miren, la Biblia no habla mucho de este tiempo. The Bible really doesn't talk much about this time. No nos dice la Biblia que Noé se puso a explicarle a todo el mundo lo que hacía. It doesn't say that he started explaining to everybody what he was doing. Pero ciertamente la construcción del arca le habrá tomado bastante tiempo. But certainly it had to have taken him a long time. No había corriente eléctrica ni sierras. There's no, electrical power tools, No habían taladros para poner tornillos. no drills, Todo era a mano all done by hand, y de manera muy rústica. rustic. Le habrá tomado mucho tiempo. Of course, it was going to take him a long time. Y estoy seguro que llamó la atención de muchísimas personas, And I'm sure many people were just alarmed by what he was doing. especialmente cuando usted está construyendo una enorme nave en tierra firme. Especially if you're building this huge ship on dry land. No hay un mar al lado donde está Noé construyendo el arca. There's no piece of water close to where he's at. La gente diría que este tipo está loco, People surely thought this guy must be nuts. ¿verdad? No hay un precedente de un diluvio, There had never been a flood like that, ni tan siquiera de una inundación. or anything similar to it. Y con seguridad, muchas personas le habrán preguntado a Noé, ¿qué estás haciendo? And surely more than one person had to say, what are you doing? ¿Por qué estás haciendo esto? Why are you doing this? Y más de uno se habrá burlado de Noé. And surely a couple had to have made fun of this guy. Póngase usted a hacer cualquier cosa que para las personas que le rodean no tiene sentido. Do anything that just doesn't make sense to those around you. Las personas le van a preguntar People are going to ask you, y las personas hasta se van a burlar and they'll probably make fun of you too, porque para ellos no tiene sentido. because for them it doesn't make sense. Ahora, repito, la Biblia no dice que Noé discutiera con nadie, So Scripture doesn't say that he discussed or argued with anybody about this, pero el apóstol Pedro menciona a Noé but Peter does mention Noah como pregonero de justicia. as a preacher of righteousness. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 5. 2 Peter 2:5. Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Pedro menciona aquí a Noé como pregonero de justicia. Peter mentions Noah as a preacher of righteousness. Así que de alguna manera entendemos que Noé sí habló. So this leads us to believe that yes, he did speak. La palabra pregonero viene de una palabra griega. That Spanish translation, pregonero, comes from a Greek word, Es la palabra keruk keruk, y significa heraldo de verdad divina, which means herald of divine truth, predicador, preacher, proclamador público, public proclaimer, alguien que divulga una noticia. someone who spreads a piece of news. Noé pregonó la justicia de Dios, Noah preached God's righteousness. justicia que vendría en forma de un juicio por medio de aquel diluvio. Righteousness that came in the form of that justice, that flood. Pero la gente no lo entendió. But people didn't understand. Saben, el propio Señor Jesús menciona esta historia Jesus himself mentions this. y la menciona hablando de su regreso, And he mentions it when he's talking about his return. cuando Él vuelva por segunda vez para juzgar el pecado del mundo. When he comes for the second time to judge the sin of the world. Miren lo que dice la palabra en Mateo capítulo 24, los versos del 37 al 39. Come with me to Matthew 24, 37 to 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. And did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Jesús Son. nos está hablando de la condición espiritual del hombre.
He's referencing the spiritual condition of man. ¿Cómo será el hombre en los tiempos de su regreso? How man's going to be when he comes again. Será como en los días de Noé. Same way as in the times of Noah. El hombre tendrá poca o ninguna sensibilidad espiritual. They have very little spiritual sensibility. Y así como Noé promulgó un juicio, fue pregonero de justicia, And in the same way that Noah was a preacher of righteousness, y ahí las personas no entendieron, and those people there didn't understand him, no obedecieron, didn't obey, no se prepararon. didn't get ready. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que vino, dice, el diluvio y se los llevó. Until the flood came and took them. Dice la palabra que ellos estaban ocupados en sus vidas y en sus placeres, Where it said that they were busy eating and drinking, casándose y dándose en casamiento. marrying and giving themselves in marriage. Estaban en su burbuja, ¿verdad? They were in their safe little place, their bubble, Hasta que llegó el día del juicio. until judgment came. Ahora, al igual que en aquellos tiempos, So just like back then, nosotros somos advertidos de cosas y de eventos que aún no suceden, we're also warned of things that have yet to come, que no se ven that are not seen, y que solo lo podemos aceptar por medio de la fe. and we could only accept them through faith. Solo podremos prepararnos como Noé para ese juicio si actuamos en fe, We can only get ready like Noah if we act in faith, si esperamos con certeza, if we wait with certainty, si tenemos convicción, if we have conviction, convicción en aquello que aún no vemos. conviction in things that we don't see yet. Dígale a alguien que Cristo va a volver. Tell anybody Christ is coming. A ver cuántos le van a creer. See how many will believe you. El propio Pedro dice que la gente se burla, Peter himself said people mocked him. que siempre están diciendo que Cristo va a volver y eso es así desde los días de nuestros padres. That's been like that since the days of our parents. Pero él mismo dice que Cristo va a volver But he says he knows Christ will return. y él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. And he's never late on his promises as others are. El Señor está dando una oportunidad, una puerta de salvación. He's giving time. Pero la gente no se quiere preparar. But people don't want to get ready. Están como en los días de Noé. They're just like back then. Nosotros como cristianos somos ahora los pregoneros de justicias, We as Christians, we're the preachers of this righteousness. pero muchos no creen. But many don't believe. Y así será hasta que Cristo vuelva. And it's going to be like that until Christ returns. Dice el texto que la generación de Noé no creyó Scripture says that the generation of Noah did not believe hasta que comenzó el diluvio, until the flood began. pero ya fue tarde para ellos. But it was too late by then. El arca se había cerrado. The ark had been closed. ¿Ustedes pueden imaginar esa escena? Could you imagine that scene Cuando de pronto empieza a llover, when it just starts pouring? y les digo algo, cuando comenzó a llover nadie se alarmó. And I'm sure that when it started raining, nobody was like, "Oh." Yo creo que la alarma empezó cuando el agua empezó a subir y no paraba de llover. Surely once they saw that the waters kept on rising and wouldn't stop. Y cuando hubo que empezar a subirse en algo, And when they started to get on top of something, y hubo que quizás huir a un monte, and maybe go to the highest peak Porque that they era could más alto. find, because it was taller, it was higher. y después algunos se subieron en unos árboles. And some surely got onto some trees. Pero la Biblia dice que el agua subió muchos codos, aún más que los montes más altos. But Scripture says that even over the highest mountain, the waters rose. O sea que literalmente cuando el diluvio ocurre no hubo un lugar que no quedara cubierto de agua. In sobre other la tierra. words, when the flood took place, there wasn't a single spot that was dry. No había dónde sujetarse, Nothing to hold on to. no había dónde subirse. Nothing to get on top of. Quizás algunos se quedaron flotando sobre un madero Surely some were floating on a piece of log y pudieron aguantar algunos días, and could last a few days. pero finalmente todo el mundo murió. But sadly, they all died. Solo Noé y su familia estaban a salvo en el arca, Only Noah and his family were safe. pero nadie le creyó. But nobody believed him. Cuando vinieron a creer ya el arca se había cerrado. When they finally believed, the ark was closed. La generación presente This generation no creerá will not believe hasta que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. until seeing the sign of Christ in the sky coming down. Pero el propio Señor dijo que muchos lamentarán en ese día But Jesus himself said many will lament that day. y para ellos también será muy tarde. And for them too will be too late. Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca, Once you see Christ in the heavens, será tarde para este mundo.
It's going to be too late for this world. Cristo vendrá como juez. He will come as a judge. Noé tuvo probablemente que enfrentar la burla, Noah had to confront, mocking, la crítica criticism, y quizás otras cosas, and surely other things, solo por atrever a creerle a Dios. only for having believed and trusted in God. Dice el autor de Hebreo que fue la fe lo que lo llevó a obedecer a Dios, Scripture says that it was that faith that drove him to obey God, que fue la fe la que lo llevó a construir un arca to build an ark en la que él se salvó y salvó a su familia. in which him and his household were saved. Y será la fe también la que nos lleve a nosotros a la salvación And that faith is also going to take us to salvation, y a que cada uno de nosotros en Cristo Jesús pueda construir un arca so that each and every one of us in Christ Jesus could build an ark, para ser salvos en el día del juicio. so that we could be saved on that day of judgment. Aunque el mundo no quiso creer, Even though the world didn't want to believe, aunque nadie quiso creer al pregonero de justicia, even though no one wanted to believe this preacher of righteousness, Noé escogió creer y obedecer. Noah chose to believe and obey. Y ahora nosotros leemos esta historia And now we read this story, y nos emociona, and it inspires us. pero para Noé fue un momento decisivo en su vida. But for Noah, this was a decisive moment. Y es el momento donde él tiene que decidir. And it's a moment in which he needed to decide. ¿Le creo a Dios y le obedezco? Do I obey and trust God? ¿O escucho la voz del mundo y sigo su corriente? Or do I listen to the world and just go with the flow? Esto es importante porque todo el mundo vive ese dilema. It's important because we all face that dilemma. Las personas reciben el Evangelio, People receive the gospel. escuchan el Evangelio. They hear it. Y cuando alguien escucha el Evangelio, entra en ese mismo dilema. And when they hear it, they fall into the same choice. ¿Creo el Evangelio y obedezco al Evangelio para salvarme? Do I believe the gospel to save me? ¿O escucho la voz del mundo y sigo su corriente? Or do I just listen to the world and go with that flow? Noé escogió creerle a Dios. Noah chose to believe in God, Noé escogió obedecer a Dios. to obey God. Y es aquí donde llega nuestro segundo punto en esta mañana. And that takes us to our second point this morning. Dice entonces el autor de Hebreo que por esa fe Noé condenó al mundo. He goes on in Hebrews 11:10, by which he condemned the world, that faith. Y por favor no entienda mal este pasaje. So don't misconstrue the verse. El autor de Hebreo no nos dice que por la culpa de Noé el mundo es condenado. He's not saying that because of Noah the world was condemned. Todo lo contrario, ¿verdad? It's the opposite. El mundo y toda persona es condenada por su rechazo a Dios y a su Hijo. The world and everybody in it is condemned because of their rejection of the Son of God. Eso es lo que nos enseña Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículos 18 y 19. And that's clear in John 3:18 and 19. Juan dice, ¿verdad?, que el que cree en el Hijo no es condenado. He who believes in him is not condemned. Pero el que no cree ya fue condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. But he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Así que la verdadera condenación es que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, dice Juan, porque sus obras eran malas. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Entonces, ¿a qué condena se refiere el autor de Hebreos So to what condemnation is this author referring to cuando él dice que por esa fe Noé condenó al mundo? when he says that Noah by which he condemned the world? Y es que Noé condenó al mundo en su propia vida. And what he's trying to say is that Noah condemned the world in his own life. O sea, Noé escoge creer y obedecer a Dios In other words, he in his life chose to obey and trust God y decide no escuchar y no seguir la voz del mundo. and to not listen to or hear the voice of the world. Literalmente, Noé condenó al mundo para no seguir al mundo, By doing that, he literally condemned the world to not follow it, para no seguir los designios del mundo. to just not fall into its designs. Su decisión es como la decisión del apóstol Pablo. His decision is similar to Paul's. Cuando Pablo se gloría en la cruz del Señor Jesucristo, When Paul boasts in the cross, of por la Jesus, cual Pablo dice que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
And he says in Galatians 6:14, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Ahí está en Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Galatians 6:14. Pero lejos esté de mí glorificarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Es una doble crucificación la que habla Pablo. It's a double crucifixion that Paul's referencing there. El mundo me crucifica a mí por ser cristiano, The world crucifies me for being a Christian, pero yo he crucificado al mundo para seguir a Dios. but I've crucified the world in order to follow God. Y eso fue lo que hizo Noé. And that's exactly what Noah did. Por su fe, él condenó al mundo. By his faith, he condemned the world. Y llega a esa convicción. And it led him to that conviction. Por ejemplo, es la convicción que lleva al apóstol Pablo a decir también: It's the same conviction that took Paul to say, con Cristo estoy juntamente crucificado. I have been crucified with Christ. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. who loved me and gave himself for me. Hermanos, por la fe Noé condenó al mundo Brothers, through faith, Noah condemned that world. y a todo lo que podía distraerlo de una sincera obediencia a Dios. And everything that could take him away from a sincere obedience to God. Dios le había advertido, viene un juicio God had warned him that a judgment was coming, y solo construyendo un arca podrás escapar de él. and that only through an ark would he be able to escape that judgment. Imagínense que Noé comienza a construir el arca. Imagine Noah starts building this ark. Ok, Dios, yo te voy a creer. All right, God, I'm going to believe you. Y ahí coge su primer tronquito y empieza a hacer el primer corte. Gets his first piece of wood, starts making his first cut, Y llega un amigo. and a friend shows up. Hey, Noé, ¿qué haces? No, what's up? What are you doing? Nada, aquí construyendo un arca. Just building an ark. Porque Dios me dijo que un día va a hacer algo y estoy aquí haciendo un barquito. God told me something was going to happen, and I'm building this boat. Oye, ¿por qué no dejas eso y vamos un rato a algo que tengo? Vamos a comernos un cabrito y Hey, vamos a celebrar. Just leave that. Let's go have some goat. Let's go. Mañana party. sigues con eso. Keep with that tomorrow. Y Noé hubiera dicho, ok, sí, tengo tiempo, mañana lo hago. What if Noah would have been like, all right, sounds like a good Vamos a idea. comernos un cabrito. Let's go have some goat. ¿Qué hubiera pasado con Noé? What would have happened? Lo hubiera sorprendido el diluvio. The flood may have surprised them. Y el Would arca have no estaría surprised them. lista. The ark would have not been ready. Noé crucificó al mundo. Noah crucified the world. Dios me dijo, esto viene God told me this is coming, y yo debo de estar listo. and I gotta be ready for it. Y si me pongo a escuchar cantos de sirena por ahí, And if I just start listening to everything I hear, puede llegar el diluvio y el arca no puede estar lista. that flood could come, and I might find myself red-handed. Noé no se distrajo. Noah wasn't distracted. Saben, nosotros queremos a veces seguir a Cristo, We many times want to follow God, pero ¿cuántas cosas nos distraen? but how many times do things distract us from following ¿Qué God? vas a hacer el domingo? What are you doing next Sunday? No, el domingo hay iglesia. Oh, Sunday I got church. Oye, pero ¿y qué te parece si vamos a... el otro domingo vas? Hey, but what if we go over here and you go back next Sunday? Ok, es verdad, puedo ir el otro domingo. All right, I could go next Sunday. Y así nos vamos distrayendo en nuestra vida como cristianos. And in that manner, in our Christian walks, we start getting distracted. A veces no somos capaces de condenar al mundo por la fe. Sometimes we're not capable of condemning the world. By Aun cuando vivo en el mundo, Even when I live in the world, no soy de este mundo. I'm not of this world. Noé hubiera sido sorprendido por el diluvio como toda su generación. Noah would have been surprised just like everybody else from his generation. Como va a ser sorprendido la mayoría de las personas el día que Cristo vuelva. In the same way, most people are going to be surprised the day of Christ's return. Muchos cristianos van a ser sorprendidos el día que Cristo vuelva. Many Christians are going to be surprised the day of his return. Y yo digo muchos cristianos entre comillas. And those Christians, of course, I put them in air quotes. El Señor habla de aquellas viudas que velaban. The Lord talks about those widows
that y were esperaban al novio para las bodas del Cordero. weak and were waiting for the groom. Había algunas que estaban enfocadas en celebrar aquella boda Some were focused on celebrating that wedding y habían preparado sus lámparas con aceite, and had prepared their lamps with oil, pero hubo otras que no. but others didn't. Y cuando el novio llegó no estaban listas. And when the groom came, they weren't ready. Muchos serán sorprendidos cuando Cristo vuelva. Many are going to be surprised when Christ ¿Saben comes. por qué? Porque aman las cosas del mundo. Because they love the things of this world, Porque aman los placeres y los deleites del mundo. the pleasures of this world. Pobre de aquel cristiano que no sea capaz de condenar al mundo. Woe to that Christian who's not capable of condemning. Aprendamos de Noé y de su obediencia. Let's learn from Noah and his obedience. Noé y su familia se salvaron del diluvio He and his family were saved from that deluge, that flood, únicamente por la fe de aquel hombre. only because of the faith of that man. Dice el autor de Hebreos que por eso es que es heredero de la justicia que viene por la fe. That's why he's an heir of the righteousness, the reward from that righteousness. Y ese es nuestro tercer punto. That's our third point. Saben, hace un tiempo predicó aquí un pastor amigo mío colombiano. You know, there was a while back here that a friend of mine, a Colombian pastor, preached. Quizás algunos se recuerden, él estuvo con nosotros para un retiro de matrimonio. It was for a marriage retreat. Maybe some of you guys remember. Y yo recuerdo que el domingo en la noche él predicó un sermón And I remember that Sunday night he preached que él lo llama hombres constructores de arcas. a sermon called Men Builders of Arks. Y llamaba nuestra atención And, you know, the title alone caught our eye. de cómo estamos construyendo un arca para salvar nuestra familia. How are we building an ark to save our family? Un arca en Cristo Jesús. An ark in Christ Jesus. Hace unos días yo estaba hablando con Orlandito A few days back I was speaking with Orlando, y estábamos hablando de todo lo que está pasando con los jóvenes. and we were talking everything that's going on with the youth. Y yo le decía, tenemos que seguir. And I told him we just got to continue. No podemos distraernos en esto. We can't get distracted. Porque ¿cómo van nuestros hijos a soportar lo que viene en este mundo? Because how are children going to be able to withstand what's coming? Yo estoy convencido de que los próximos años serán difíciles. I'm sure that the next few years are going to be difficult. Yo pienso cómo va a ser cuando mis hijos tengan 40 o 50 años. I ask, how's this world going to be when my kids are 50 years old? Me puse a pensar el desafío que van a tener ellos para que sus propios hijos puedan estar en la fe en Cristo I Jesús. thought to myself the challenge they're going to face for their own kids to be in the faith. Nosotros ahora tenemos tremenda presión para que nuestros hijos permanezcan en la fe. We got this pressure to keep our children in the faith. Y si yo no preparo a mis hijos ahora, ¿cómo ellos prepararán a los de ellos? And if I don't prepare my kids now, how will they prepare theirs later? ¿Y cómo podremos soportar And how would we be able to withstand si no es agarrados de la fe? if it's not holding on to faith? Hermanos, sin fe no podremos soportar todo lo que viene. Without faith, we're not going to be able to withstand anything. Nuestra seguridad en Cristo será lo que nos hará estar firmes. Our security in Christ is the only thing that can make you firm. Dice el autor de Hebreos The author of Hebrews continues que Noé es heredero de la justicia que es por la fe. Y aquí llega mi último punto. that Noah was an heir of the righteousness which is according to faith. El propio autor de Hebreos dice antes en esta carta, Previously, he says in the same letter, capítulo 4 y versículo 2, chapter 4, verse 2, hablando de su propia generación, talking about his generation, que muchos no alcanzaron la promesa y el reposo de Dios, that indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. porque aunque escucharon la palabra, And even though they heard the word, no tuvieron fe en lo que escucharon. it was not mixed with faith in those who heard it. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Look at what he says. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. For indeed the gospel is preached to us as well as to them, Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. ¿Saben? Noé escuchó lo que Dios le dijo. Noah heard what God told him. Voy a destruir este mundo. We're going to destroy this world. Voy a traer un juicio, un diluvio. We're going to bring judgment in the form of a flood. Construye un arca. Build an ark. Él lo oyó, You heard him. pero tiene la opción de creer
o no cree. He's got the choice to believe or not. Nosotros podemos escuchar la palabra, We could hear the word, pero no tiene provecho si no tenemos fe en lo que escuchamos. but it's for not if we have no faith to back it up. Si nosotros no creemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. If we don't believe what God's telling us through His word. ¿Cuánta gente no escuchan decir que Cristo va a volver? How many people haven't heard Christ is coming? Pero ¿cuántos lo creen? But how many believe it? No les aprovecha oírlo, It's of no use to them. porque no tienen fe en lo que escuchan. It doesn't benefit them because they have no faith. El que hereda es el que recibe algo que ha sido testado. Someone who's an heir of anything is going to receive something that was left in a will. El autor de Hebreo dice que Noé es heredero de la justicia por la fe. The author of Hebrews says that Noah was an heir of the righteousness according to the faith. Cuando alguien muere, testa, deja algo en herencia. When someone dies, they leave a will with the inheritance. Y claro, el beneficiario es el que recibe eso. And the beneficiary is he who receives that. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Through Jesus' death on the cross, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados we inherit the forgiveness of our sins y la promesa de una vida eterna. and the promise of eternal life. Y el apóstol Pedro dice And the apostle Peter says que esto es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. that it's an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you. Es una herencia. It's an inheritance. Ahora, lo bueno es que esta herencia se puede alcanzar. The good thing is that this is one that's reachable. Todos lo podemos alcanzar. We can all have access to it. La Biblia dice que podemos ser herederos y coherederos con We Cristo could be Jesús. heirs and co-heirs with Christ Jesus. Sin embargo, existe una condición para ser heredero. However, there's a condition to be considered an heir. Y eso es lo único que te lleva a ser parte de este testamento. And that's the only thing that includes you in this will. Y es la fe. And that's faith. Es fe. Faith. Sin fe no heredamos. Without faith, we can't inherit anything. Esta fe no es dinero. This faith isn't money. Perdón, esta herencia no es dinero. This inheritance isn't money, sorry. No son bienes materiales. It's not material goods. Usted es heredero You're an heir. en el sentido de que usted recibe la justicia de Cristo en su vida. In the sense that you receive the justice of Christ in your Usted life. recibe el perdón de sus pecados. The forgiveness of your sins. Usted es declarado justo a los ojos de Dios. You're declared just, righteous at the eyes of God. Y Dios lo hace acreedor de la vida eterna. And God does that to whoever's He gives you, He actually gives you access to eternal life. Sorry. Por eso la fe es la que te lleva a esa condición de heredero. And that's why faith leads you to that condition of being an heir. Porque esa herencia está reservada, Because that inheritance is reserved. no es inmediata. It's not immediate. Cuando Cristo venga, When Christ returns, heredaremos el reino. we shall inherit the kingdom. Pero tengo que creerlo. But I have to believe it. Tengo que creer esa palabra. I have to believe that word. Soy heredero de justicia a través de la fe en Amén. Cristo Jesús. I'm an heir of righteousness, justice through the faith in Christ Jesus. Así que al final quiero decirte algo. So I'll conclude saying this. Estas tres cosas que hablamos de Noé en esta mañana son importantes. These three things we talked about know are important. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, Through faith, when he was warned, se preparó. he got ready. Preparó esa arca en la que él se salvó y salvó a su familia. That ark he made it, in which he saved not only him but his household. Él creyó lo que Dios dijo. He believed what God said. Por creer lo que Dios dijo, For believing in what God said, por esa misma fe condenó al mundo. through that faith he condemned the world. Como decidí creer esto, Since I chose to believe in this, condeno todo lo I'm otro. going to condemn all of this. No voy a dejar que esto me distraiga de lo que Dios me ha dicho. I'm not going to allow this to distract me from what God has told me to Y como le do. estoy creyendo a Dios, por mi fe he condenado todas estas cosas del mundo para enfocarme en lo que Dios ha dicho. And since I believe in God through faith, I have to, in faith, condemn this world. Y fue esa fe entonces la que lo llevó a ser herederos de esa justicia. That same faith that led him to become an heir of that righteousness. Por haber creído, For having believed, él y su familia fueron librados. him and his household were saved. Por haber creído en Cristo Jesús,
for having believed in Christ Jesus, usted y yo seremos librados. you and I will be freed. Por la fe somos advertidos en la palabra también. By faith, we're warned in the Word. Y si usted le ha creído a Dios, usted podrá condenar también al mundo. And if you've believed in the Word, then you can also condemn the world. Su fe lo debe de llevar a condenar al mundo. Your faith should take you to condemn that No es world. que no vivimos en el mundo, It's not that we don't live in this world, pero no persigo las cosas del mundo. but we're not of this world. La semana que viene vamos a hablar de Abraham. Next week, we're going to talk about Abraham. Y Abraham dice que esperaba algo mejor. And it says that Abraham was expecting, Algo waiting mejor for que lo que something podemos even obtener en better. este mundo. Something better we can't even expect in this world. Al tema de Abraham le vamos a dedicar 3 sermones. To that character, we're going to dedicate Hay 3 mucho que sermons. aprender acerca de la fe de Abraham There's a lot to understand about Abraham's y faith. tocará nuestras vidas. It's going to touch our lives. Y sepa que por esa fe usted puede heredar la justicia de Dios. And understand that through that faith, you also can inherit that Y será righteousness. heredero de eso que está reservado para nosotros. en And el you will cielo. become an heir of that which is reserved for us. Pero necesita fe. But you need faith. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Gracias por el ejemplo de Noé. Thank you for the example we find in Noah, Un hombre que al ser advertido por tu palabra, a man who, after being divinely warned, obedeció y se preparó. obeyed and got ready. Tú anunciaste un juicio You announced judgment was coming, y le diste una sola opción de salvarse. and you gave him the only option to save himself. Y todo se reduce a creer lo que tú has dicho And everything boils down to believing in what you say y a tomar esa única opción de salvación. and accepting that option of salvation. Igual tú nos has advertido a nosotros. You too have warned us. Tu palabra nos advierte de ese otro juicio que vendrá sobre la tierra. Your word warns about that other judgment that's coming to this world. Y tu palabra también nos dice que hay una sola opción de salvación. And your word makes clear that there's only one option to be saved, Y esa opción es Cristo Jesús. that being Christ Jesus. Su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. His death on the cross for each and every one of us. Noé obedeció y se preparó. Noah obeyed and got ready. Nosotros debemos obedecer y prepararnos para tu venida. We too should also get ready for your coming. Por esa misma fe dice la palabra que Noé condenó al mundo, Through that same faith, Noah condemned that world. que no dejó que nada del mundo pudiera distraer ni mover el foco de lo que él esperaba. He didn't allow anything to remain or change the focus of what he was waiting for. Aun cuando quizás todos los de su generación se burlaron, Even when everyone from his time may have mocked him, aun cuando todas las personas pudieron pensar que él estaba loco hablando de un diluvio, or when those around him could have called him a lunatic for talking about a flood. pero él había creído But he chose to believe. y con certeza y convicción esperaba And with conviction and certainty, he waited y se preparaba para aquello. and got ready for it. Por eso condenó al mundo. That's why he condemned the world. Y por la misma fe, And through that faith, dice el autor de Hebreos, the author of Hebrews que claims entonces heredó la justicia. that he became an heir of righteousness. Él fue librado. He was freed, Él y su familia fueron librados por haber creído. him and his household, for having believed. Como nosotros seremos librados el día que tú vuelvas. In the same way, we will be freed when you come back, Seremos librados por haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. for having believed in the name of the only begotten Son of God. Así que, Señor, entendemos lo importante que es la fe en nuestra vida. So, Lord, we understand the importance of faith in our life. Para creer, para prepararnos, To believe, to get ready, para poder condenar al mundo to condemn the world, y para poder ser verdaderos herederos de justicia. and to be true heirs of justice. Ayúdanos, Señor, Help us, Father. y que esta palabra quede en nuestro corazón. And may this word remain in our hearts. Que nos inspire May it inspire us para creerte a ti to believe in you y para estar listo para tu regreso. and to be ready for your return. Que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, That when the sign of your Son in heaven, nosotros ya estemos contigo, Señor, we may be with you already, porque tú nos has llevado a tu presencia. because you've taken us to your presence. Bendice a tu iglesia, Señor, Bless your church. y que tu palabra no vuelva a ti vacía. And may your word never return void. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Christ Jesus. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias a